Y lo decíamos, empezamos a ver en las góndolas todos los productos, Sí. hasta los caramelos. ¿Viste los más caramelos chicos. que tienen ahí dos octógonos chiquitos? O sea, el 2 con un octógono chiquitito. Sí, siempre ahí. aparecen. Sí. Y comenzamos a identificar si son altos en calorías, en grasas saturadas, en sodio. Incluso a mí me llamó la atención, Mechi, no sé si te ha ocurrido, que algunos productos que nos parecía que eran dietéticos, que eran súper saludables, resulta que los ves en el etiquetado y tienen todos estos aspectos. Yo me ¿no? di cuenta que mucho, no te digo la mayoría, pero más o menos de los productos que consumía tenían casi todos los octógonos. Bueno, O sea, y me di cuenta pero que... eso lo sabías antes. En tu caso, Mechi, esto de comer alfajores todos los días no Claro, ayuda ¿ves? mucho. Ahí empecé a ver, digo, uy. Pero vamos en un aprendizaje, Sí, ¿no? sí, un Porque ¿qué aprendizaje. implica además que sean altos en sodio, en grasas saturadas? ¿Cómo eso va afectando nuestra salud? ¿Qué Claro. pasa con nuestros hijos? Mira, una de las cuestiones también pasaba con unos alfajores de arroz, por ejemplo. Decían, bueno, sí. súper saludable. Después te das cuenta que No. están saturados en todo. No, Es no. una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Y hemos cambiado algunos hábitos a partir de esto? ¿Hacemos caso? Porque este es otro elemento, ¿no? Silencio. Vos no. La panadería no la sustituís por nada. No. Bueno, pero vamos a sumar a alguien que seguramente nos va a ayudar muchísimo para poder analizarlo, al licenciado Lautaro Irastorza, nutricionista. Lautaro, ¿cómo estás? Muy Hola. buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo Uy, con bien? todo lo que te dije yo, Lautaro, me vas a decir una cruz. Exactamente, exactamente. Bueno, hay una necesidad de empezar a replantearnos. Y ahora que nos advierten, estamos aprendiendo y fundamentalmente modificando conductas, ¿no? Sí, el objetivo más que nada de esta ley de promoción de alimentación saludable es justamente eso, Es eso. fomentar la alimentación saludable en la población, dar una información un tanto más clara para la misma y a su vez prevenir en la Argentina lo que sería lo que nosotros denominamos malnutrición, que en realidad eso deviene mucho de prevenir enfermedades crónicas no transmisibles. Hoy en día lo que más vemos es sobrepeso, obesidad, donde las últimas encuestas daban un 60% a nivel nacional de personas ya con un índice por lo menos de sobrepeso, hipertensión, diabetes tipo 2, que es aquella diabetes con insulinoresistencia, entonces las famosas dislipemias, el colesterol alto, los triglicéridos altos. Entonces la idea con esto era que las personas empiecen a tener información más confiable y más fácil de leer, porque nosotros obviamente al tratar en la carrera con alimentos, era una de las primeras cosas que se nos enseñaba cómo leer un etiquetado o Sí, esa pero letra uno no lo minúscula leía. atrás de los paquetes que tenía el valor por porción, el valor cada 2000, cada 100 calorías. Por Pero ejemplo. para nosotros eso era letra china, ¿no? Sí. Era muy difícil de Sí. comprender. Pero ahora, con el etiquetado, No, uno se ahora da cuenta. Claro, el objetivo del autor es saber qué estás comiendo y ahí decidir Exactamente. si lo seguís haciendo. ¿Se notó un cambio en la población o todavía es muy pronto? Bueno, recién escuchaba a Pablo también un poco con los cigarrillos, por ejemplo. Se ha visto o se han hecho sobre todo este tipo de encuestas o de investigaciones en respecto a, sobre todo, público infanto-juvenil. En el caso de los chicos, yo he visto muchos padres o chicos que a veces suelen ir al consultorio, que uno se cruza en la vida diaria, y se ha visto que esos chicos decían, che, pa, o che, ma, o abuelo, quien sea, tiene tantos octógonos, no lo quiero. Es como que en ese Qué tipo de bueno. población se ha generado un poquito más de conciencia. En la restante es como decían ustedes recién, muchos alimentos que a veces se los fomentaba como saludables, determinado tipo de galletitas, por ejemplo, se ha visto que sí, terminaron siendo un alimento ultraprocesado y de ahí deriva la presencia de esta cantidad de sellos. Después está en la decisión del consumidor si lo consume o no, pero es después hoy en día donde vemos que en las encuestas son los números cada vez y progresivamente más alarmantes, no solamente ahora, sino también en chicos. Hoy hablamos a veces de chicos de 6, 7 años que, por ejemplo, tienen un hígado graso, que es una patología de un adulto, por ejemplo. Ajá. Mira. Y esto tiene que ver con esa mala alimentación. Tiene que y ver, pensaba, a ver, si en determinados productos te aparece el octógono que te advierte, ¿no? Sí. ¿Cómo buscas una alternativa? Porque a veces esa alternativa es compleja, porque lo que pensabas que era saludable resulta que también tiene altos niveles o de sodio o de grasas saturadas. Entonces, ¿cómo construir esa alternativa? Lo que encontrás en el súper, lo empaquetado, casi todo tiene los Tiene cuatro. alguna advertencia, ¿no? Claro, Sí. porque todo deriva de eso, de que son alimentos o procesados o Claro. ultra procesados. De eso, como decían ustedes recién, hay 5 sellos por lo general que son de advertencia, que es esto que se veía recién en la imagen. Sodio, Sí. que es por lo general la ingesta diaria de un adulto no debe superar los 2000 miligramos de sodio. Azúcares, estos azúcares agregados, un 10% de la ingesta diaria, o sea, y del alimento.
las grasas totales un 30%, grasas saturadas un 10% y las famosas grasas trans un 1%. Ya después están también las precautorias por el hecho de los niños, lo que tiene cafeína, por ejemplo, que en niños no se aconseja. ¿Eso también te lo marca? Eso también te lo Las marca, gaseosas, chicos. por ejemplo, lo he Las visto. gaseosas que mira, contienen no me digas. cafeína. Exactamente, o edulcorantes, por ejemplo, los famosos edulcorantes que hoy en día también se ha visto de que por más de que a veces no aportan claro. calorías, a nivel intestinal no se han visto en el consumo crónico ya de muchas personas que lo han incorporado a su vida, no terminan siendo tan benéficos. Y ahora es como uno busca, como dice Pablo, alternativas. ¿Y Lautaro, el máximo son 5 octógonos? O sea, el que tiene todo. Sí, lo y está negativo. bueno que sepa porque muchas veces un alimento que ya tiene 2 octógonos, esto que vos decías recién de los caramelos, el número es la cantidad de sellos que tienen, por ejemplo. Claro. Y por ejemplo, si ese alimento llegase a tener por lo menos 2 octógonos negros, no puede estar comercializado dentro, por ejemplo, de un ámbito educativo. Ay, no me di. Los caramelos Debería masticables, de los caramelos masticables los más baratos, para que la gente se dé cuenta, comunes, Sí. tienen 2 octógonos y están en todos Exacto. Pero lados. está buenísimo que eso, por ejemplo, si vos estás en una escuela, no te lo vendan. Digamos, que empecemos a formar parte de esa... Bueno, de ahí ese es un proceso. poco donde se empezó a jugar con la ley o buscarle un poco la vuelta en ese sentido, Claro. porque uno todavía encuentra productos, porque esta ley empezó a hacer exigencia para las empresas en agosto del año pasado. En agosto. Entonces las empresas con el stock que ya tenían dice, bueno, a partir de ahí empezamos a fabricar con ese stock o con ese tipo de sellos. Si bien ya en países de Latinoamérica ya exportaban alimentos con el mismo sello, o sea, también ahí termina siendo... A mí me parece que lo que está faltando es formar, enseñar. Sí. Exacto. Es que nos enseñen primero a leer este tipo de octógonos y saber cómo logramos sustituir esto. Porque, por ejemplo, a ver, Sí, eso, yo ayer ¿no? fui a comprar el queso rallado. Resulta que el queso rallado tiene todos los octógonos. Digo, ¿qué hago? No le pongo más queso rallado al fideo. Entonces decís, bueno, ese lo puedo sustituir, hay maneras, hay otro tipo de quesos que a lo mejor pueden... Que te enseñen Eso sí, a ver cómo es encontrás verdad una eso. alternativa, ¿no? Eso me parece, como bien vos decís, Pablo, fundamental. El hecho de que ya en los ambientes educativos de chicos empiece a enseñárseles a las personas cómo alimentarse, que para mí debe ser algo fundamental. Es una de nuestras labores también dentro de la sociedad. Y dentro de eso, seguramente esos quesos rallados son principalmente los de paquete, Los de que paquete. muchas Claro. veces, como suele pasar, hay quesos que en realidad no son quesos rallados, sino que vienen con la denominación, ejemplo, rallado. Ah. Y es un producto alimentario a base de, como solía pasar con un yogur, no era un yogur, era una bebida fermentada a base de. Entonces ahí donde esa letra chica que uno todavía, o la Lo que mayoría pasa de la es que- población no y conoce. lamentablemente la situación económica también complica todo Sí. esto. Porque, por ejemplo, vos Sí, sí. te vas a tener que comprar un trozo de queso para rallar. Y es Exacto. mucho más costoso. Sí, es mucho más caro. ¿Quién te puede comprar? No es tan fácil comprarte un verdad. trozo de queso para rallar hoy en día. Exactamente. Entonces, ya el queso de por sí, los quesos duros son un poco altos en sodio por el Claro. mismo proceso de elaboración que conlleva a nivel industrial. Pero es también donde el contexto y la situación económica entra en la puja de Sí. qué puedo acceder y qué no, y si lo que puedo acceder tiene sellos, bueno, busco, por ejemplo, el alimento de última que menos sellos tenga, por ejemplo, en ese caso. No quita a veces que, bueno, las alternativas saludables nosotros siempre fomentamos los alimentos de la manera más natural posible, todo lo que es fruta, verdura, las variedades, carnes o legumbres, por ejemplo, que están descuidadas en la alimentación, no suelen ser un alimento, sobre todo las legumbres secas, tan caro en ese sentido, y a nivel nutritivo son buenísimas. Bueno, la necesidad de informarnos, de conocer más, es un cambio, si se quiere, revolucionario, ¿no? Sí. El saber que ahora nosotros podemos identificar en cada producto cuáles son las advertencias y a partir de eso tomar decisiones. Bueno, en esto se requiere naturalmente el compromiso de conocer e ir aplicando al menos parcialmente esos cambios, Sí, ¿no? sí, Si no aunque puedes sea de a cambiarlo poco. de golpe, Claro. por lo menos parcialmente haciendo esas modificaciones. Lautaro, queremos agradecerte muchísimo que nos hayas ayudado. Seguramente te vamos a volver a convocar Sí. porque es un tema más que necesario porque tiene que ver con la salud pública. Muchísimas Exactamente. gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Lautaro Irastorza, nutricionista, y este análisis sobre el etiquetado frontal, la necesidad de aprender a alimentarnos saludablemente.